Buenas tardes. En este video les voy a hacer un resumen lo más sucinto posible de los puntos más importantes del tema 5, que son los que vamos a tocar en el examen de ese tema. Vamos a compartir pantalla. Okay. Ese es el material que vamos a tratar. Ese es el material que les mandé hoy, que se llama tema 5 resumen. El primer punto, este es un material donde yo hago un resumen de los puntos más importantes del tema 5. La distribución uniforme, que ya en varias lecciones del tema 5 y tema 4 la hemos tocado. Bueno, la distribución uniforme en un intervalo de números reales de extremos A y B es aquella que corresponde a una variable continua X cuya función de densidad es 1 entre la longitud del intervalo. En la notación que usamos, ¿verdad? X sigue una distribución uniforme entre A y B. A esa distribución se acostumbra a llamar la distribución rectangular. Por ejemplo, aquí tenemos una distribución uniforme en el intervalo 0,2. La región bajo la función de densidad es un rectángulo y por eso la llamamos distribución rectangular. Además, aquí podemos ver que si trazáramos un eje vertical por el punto de x igual 1, toda esa región bajo la ecuación de la función de densidad queda dividida en dos rectángulos de igual área. Es decir, que la distribución es simétrica respecto al punto medio del intervalo de definición. Aquí tienen. Cuando los extremos del intervalo son 0 y 1, tenemos una distribución uniforme en 0, 1, a la cual se le acostumbra a denominar uniforme estándar. La función de distribución acumulada, en el caso general, allí la tienen. A la izquierda de A, 0, integramos desde A hasta un punto cualquiera, x pequeña, a la función de densidad y el resultado es x menos A entre B menos A para x entre A y B. Cuando llegamos a x igual b, ¿verdad? Si ustedes lo sustituyen aquí, b menos A entre b menos A es 1 y vale 1 de allí en adelante. Si yo quiero calcular la probabilidad que la variable x grande tome un valor entre x1 chiquita y x2 chiquita, ya sabemos, con una distribución, ¿cuánto da eso? El valor de la acumulada en x2 es x2 menos A entre b menos A. Y en x1, x1 menos A entre b menos A. Al restar queda x2 menos x1 entre b menos A. Y de ahí el nombre de uniforme. La probabilidad de un evento, cada evento de un intervalo, es la longitud del evento entre la longitud del recorrido. La consecuencia fundamental, bueno, ¿cuál es? Que a intervalos de igual longitud les corresponde la misma probabilidad. La media de una variable x con una distribución uniforme es a más b sobre 2. La mediana, que sería, la denotamos x de 0,50, y el valor de la variable que me divide la distribución en dos regiones de área 0,50. Entonces, igualamos la acumulada a 0,50 y despejamos que la mediana vale a más b sobre 2. Es decir, la mediana es igual a la media en una distribución uniforme. Y eso ratifica lo que les dije, que la distribución uniforme es simétrica respecto a su media. La varianza es b menos a al cuadrado sobre 12 y la desviación estándar la raíz cuadrada de eso. Hay una propiedad importante que es esta. No la vamos a demostrar, es muy sencillo, lo pueden hacer ustedes como ejercicio. Si x tiene una distribución uniforme, una nueva variable definida como y igual c por x más d, donde c y d son constantes reales, también tiene una distribución uniforme. ¿Cuál pasa a ser el conjunto de posibles valores de la variable y? Bueno, cuando x vale a,
y vale a por c más b. Y cuando x vale b, b por c vale. Es decir, la variable y, que es una función lineal de x, tiene una distribución uniforme. ¿En qué intervalo? Bueno, AC más D, extremo inferior, y B por C más D, extremo superior. La distribución triangular también la hemos tocado. Aquí tiene una distribución triangular definida en un intervalo AB con un punto intermedio C. La función de densidad de esa variable x, si es de esta forma, ¿verdad? Para x entre a y c, vale esto, 2 por x menos a entre b menos a por c menos a. Y para x entre c y b, vale 2 por b menos x entre b menos a por b menos c. Déjenme chequear aquí arriba algo. No. Entonces, una variable x con esa función de densidad, decimos que tiene una distribución triangular con parámetros A, B y C. C está entre A y B, no necesariamente es el punto medio. Por ejemplo, aquí tienen una distribución triangular donde la variable toma valores entre menos 2 y 0 y luego entre 0 y 2. Entre menos 2 y 0 es esta recta que estoy marcando aquí con el puntero, y entre 0 y 2 es esta otra recta. ¿Okay? En este caso, este ejemplo particular es una distribución triangular simétrica. Allí lo pueden ver. Si yo trazo un eje vertical en x igual 0, me quedan definidos dos triángulos de igual área. Ahí tienen otra. Ahí ven que no es simétrica, porque el punto C no es el punto medio de A y B. A vale 0 y C vale 3. Son estas dos rectas, ¿verdad? Esta vale, la que estoy marcando, vale de 0 a 2, y esta otra vale de 2 a 3. Una recta con pendiente positiva y otra con pendiente negativa. Y ahí tienen otra. Esta también es simétrica. Bueno, integrando la función de densidad, ¿verdad? No vamos a detener en esto. Para el caso general de una distribución triangular, esta es la función de distribución acumulada. Nada más sustituir valores cuando vamos a hacer los cálculos. La media es A más B más C sobre 3. Cuando la distribución simétrica, es decir, cuando el parámetro C es el punto medio de A y B, si sustituyen C por A más B sobre 2, queda 3 medios de A más B entre 3 y queda A más B sobre 2. En otras palabras, cuando el parámetro C es el punto medio de A y B, entonces la media es A más B sobre 2. Se parece a una distribución uniforme. La moda es el punto x igual c. Si ustedes examinan esos gráficos de arriba, en x igual c está el valor máximo, el pico más alto, el valor, la ordenada más alta de la función de densidad. La mediana, ¿verdad? Dependiendo si la distribución es o no es simétrica. Esta expresión que está aquí es general. Ustedes tienen que pararse en el punto x igual 6 si la acumulada allí es menor o igual que 0, es menor que 0,50, entonces la mediana estará en el otro intervalo. Pero si ya aquí pasó de 0,50, la mediana estará en ese. Cuando la distribución es simétrica, la mediana es igual a la media. A más B sobre la varianza y la desviación estándar. Allí lo tienen. Un poquito larga la expresión, solamente para fines de conocer. La distribución exponencial también la hemos estudiado. Usamos este símbolo de aquí, ¿verdad? Que estoy marcando. X sigue una distribución exponencial con parámetro lambda. Se supone que lambda es un número real. No lo puse allí. Si su función de densidad es lambda por e a la menos lambda x, para x mayor o igual que 0 y 0 a la izquierda.
Para x menor que 0 vale 0. Allí tienen el primer gráfico. Déjenme poner esto más grande, ¿verdad? Zoom. Vamos a ponerlo. Esa es una distribución exponencial con lambda igual 2 por 10 a la menos 3. Y esta es una distribución exponencial con lambda igual 10 a la menos 3. Ya lo hemos estudiado. La función de distribución acumulada es 1 menos e a la menos lambda por x. ¿De dónde sale? Se integra la función de densidad desde 0 hasta x. Allí está incompleto. Debería decir f de x chiquita vale 0 para x menor que 0. Pero no hace falta tanta. Y 1 menos e a la menos lambda x para x mayor o igual que 0. Cuando x tiende a más infinito, este término que estoy marcando tiende a 0 y la acumulada tiende a 1. F de x chiquita es la probabilidad de que x grande sea menor o igual que x chiquita. Entonces el complemento es 1 menos de x mayor que x chiquita será 1 menos la probabilidad de que x grande sea menor o igual que x chiquita. Y al restar queda e a la menos lambda por x. Esa es importante esa expresión. Probabilidad de x mayor que x grande en una distribución exponencial es e a la menos lambda por x. Y en pantalla tenemos que la media vale 1 entre lambda, la varianza 1 entre lambda cuadrado y la desviación estándar 1 entre lambda. Es interesante observar que la media y la desviación estándar son iguales en una distribución exponencial. Déjenme hacer un chequeito aquí. La distribución exponencial, así como en el caso discreto, esa propiedad la tiene la distribución geométrica. En el caso continuo, la distribución exponencial tiene esa propiedad de que no tiene memoria. Si x sigue una distribución exponencial y s y t son dos números reales positivos, entonces la probabilidad de que una variable exponencial tome un valor mayor que s más t, dado que x es mayor que s, es la probabilidad de x mayor que t. Esa propiedad, ¿qué significa? Esta probabilidad condicional no depende de s, sino de la distancia entre s y s más t. Es decir, la cantidad adicional de la longitud adicional del intervalo que estamos considerando. Y está la demostración. Esa probabilidad condicional no depende de S ni de S más T, depende de T. Si yo tengo n variables independientes y cada una de ellas tiene la misma distribución exponencial, ¿no? Voy a hacer una... Ok, ahora vamos a considerar n variables independientes, cada una de ellas con la misma distribución exponencial. Y vamos a definir una nueva variable y como el mínimo de x1, x2 hasta xn. Para determinar la distribución de y, la función de distribución acumulada de la nueva variable y es la probabilidad de que y sea menor o igual que y para cada valor y pequeño. Si la menor de todas las observaciones es menor o igual que y chiquita, es porque si la más chiquita, la menor de ellas es menor o igual que y, perdón, lo vamos a hacer por el complemento. La probabilidad de que el mínimo de las n observaciones sea menor o igual que y es 1, menos la probabilidad de que el mínimo sea mayor que y chiquita. Pero si la menor de todas las observaciones es mayor que y chiquita, todas las observaciones, perdón, mayor, todas serán mayores que y pequeño. Como esas variables son independientes, esta probabilidad de aquí, de que
el mínimo de las X sub i sea mayor que Y, será el producto de las probabilidades que están. Y esas probabilidades ya sabemos que valen E a la menos lambda por Y, lo acabamos de ver. Entonces la función de distribución será 1 menos E a la menos lambda por Y. Y si yo derivo esa función respecto a Y, obtengo la función de densidad de Y. ¿Qué queda? 1 entre lambda sobre n por E a la menos n lambda por Y. Ahí hay algo, ¿verdad? Aquí no es n entre lambda, sino n por lambda. Hay que corregir. Debe decir n por lambda, ¿ok? No lambda entre n, debe decir n por lambda. Déjenme acomodarlo porque después se me olvida. O sea, aquí debe decir n por lambda. La rayita hay que quitarla. Yo la quito y le en el archivo pude quitar. Bueno, yo la acomodo y debe decir 1 entre n lambda. Entonces, la variable tiene una distribución exponencial con parámetro n por lambda. ¿Qué utilidad en la práctica tiene la distribución exponencial? Bueno, ha resultado históricamente ser un modelo probabilístico apropiado para variables como las duraciones en el tiempo de componentes eléctricos, transistores, otros componentes electrónicos, los tiempos entre llegadas de clientes en un proceso de Poisson, por ejemplo. La distribución gamma, creo que en el párrafo introductorio puse algo. Ok. Repito, la distribución exponencial usualmente es un modelo que resulta satisfactorio como modelo probabilístico de variables que representen tiempos, duración, vida de ciertos productos o tiempos de ocurrencia de ciertos eventos. No sé cómo lo voy a arreglar aquí sin enredarme mucho la vida. Copio aquí. Aquí va. Ahí está. Ok. De todas maneras, pongo un anuncio en el acta. Distribución gamma. Primero, hay que definir la función gamma. No nos vamos a detener en eso. La función gamma de R, donde R es un número real, es la integral entre 0 e infinito de esta expresión. ¿Ok? Esa función tiene estas propiedades. Una propiedad recursiva que es que gamma de R es R menos 1 por gamma de R menos 1. Cuando R es entero positivo, gamma de R vale R menos 1 factorial. Y cuando R vale 1 medio, gamma de 1 medio es raíz de pi. Ahora, si una variable aleatoria continua X se encuentra que su función de densidad es de este tipo,
decimos que esa variable tiene una distribución gamma con parámetros R y lambda. ¿Okay? Una variable que toma valores no negativos y tiene dos parámetros, R y lambda, que son números reales no negativos. La función de distribución, este punto sí es importante. Matemáticamente es complicado evaluar esa integral, pero ya vamos a ver. Para obtener f de x chiquita hay que integrar la función de densidad de 0 a x pequeña. Y está la integral. Esa integral está tabulada parcialmente. Hay que hacer unos cálculos adicionales. Pero el caso más importante es cuando R es positivo. Cuando R es un entero positivo. Como gamma de R es R menos 1 factorial, eso nos queda así. La función de densidad se convierte en eso que tenía. Ese caso particular de la distribución gamma se llama distribución de Erlang. Mientras que la función de distribución acumulada va a satisfacer esta relación. La probabilidad que una variable gamma con parámetros R y lambda, aquí debe decir X chiquita, ¿okay? Siempre surgen errores. Debe decir X chiquita. Okay. Es 1 menos la probabilidad de que X vaya mayor que X chiquita. Bueno, cuando yo calculo en la integral de la función de densidad gamma, esto, ¿verdad? Se puede demostrar, no es complicado. Esta integral, la que está aquí arriba, si yo integro esta función de densidad desde X chiquita hasta infinito, integrando sucesivamente por partes, queda esto. 1 menos suma de k igual 0 a r menos 1 de esta expresión que está aquí, ¿verdad? Aquí falta un signo igual. Okay. Voy a acomodar algo allí, yo lo acomodo. Pero que está en esa sumatoria. Las probabilidades desde 0 hasta r menos 1, eso matemáticamente es igual a las probabilidades de que una variable con una distribución de Poisson con parámetros lambda por x tome valores menores que r, es decir, menores o iguales que r menos 1. Es un resultado que es trabajoso obtenerlo, pero no es complicado. La media y la varianza de una distribución gamma. La media es R entre lambda y la varianza es R entre lambda cuadrado. La distribución gamma también tiene propiedad reproductiva, así como la tenía la distribución de Poisson. Si yo tengo n variables x u y, que son independientes, y cada una de ellas tiene una distribución gamma con el mismo parámetro lambda, es una propiedad reproductiva que no es general. Los lambda tienen que ser iguales. Los R sub i sí pueden ser distintos. La suma de las X sub i, donde cada X, las X sub i son independientes, con una distribución gamma cada una, es decir, X1 tiene una gamma con R1 y lambda, X2 es gamma de R2 lambda, y así sucesivamente. Bueno, la suma de esas variables se puede demostrar que tiene una distribución gamma donde el parámetro R va a ser la suma de los parámetros de los sumandos y el parámetro lambda se conserva. Cuando R vale 1, la función de densidad queda así. Y esa es una distribución exponencial. Claramente. O una distribución de Erlang con parámetros 1 y lambda. Hay una relación
conversa entre la exponencial y la gamma. Como aquí estamos diciendo que la exponencial es el caso particular de una gamma con R igual 1. Pero cuando yo sumo variables independientes que tienen la misma distribución de Poisson, la suma de variables exponenciales independientes tiene una distribución gamma. ¿Con qué parámetro? R igual a n y la. O eso es lo mismo. Como n es un entero, entonces estamos hablando de una distribución de Erlang. Otro punto importante, ¿verdad? Ya esto lo estudiamos en el tema 4, lo vamos a formalizar. Si tenemos una familia, una colección de variables aleatorias n de t chiquita, t mayor o igual que 0, ese es el punto de partida, tenemos una colección de variables que constituyen un proceso de Poisson donde la tasa de ocurrencia promedio en el tiempo de los eventos es lambda. Si llamamos n de t chiquita el número de eventos en 0t, nosotros sabemos que para cada valor del argumento t, n de t chiquita sigue una Poisson con lambda por t. Si yo defino t sub 0,1, empiezo a observar el proceso. Y t sub 0,1 es el tiempo transcurrido hasta que ocurrió el primer evento. Lo hacemos así. La probabilidad de que el tiempo que pasa hasta que ocurra el primer evento, la probabilidad de que sea mayor que t chiquita, ese evento equivale a que en un intervalo de longitud t chiquita no ocurra ningún evento. Y n de t chiquita es una Poisson. En la función de probabilidad de la Poisson tomamos t chiquita igual a 0 y eso nos da e a la menos lambda por t. La acumulada de t sub 0,1 es 1 menos eso. Y eso da 1 menos e a la menos lambda por t. Y si yo derivo, tengo la función de densidad. La función de densidad de t sub t mayúscula 0,1, el tiempo transcurrido hasta que ocurrió el primer evento, aquí me faltó una comita. Hay varias cosas que corregir ahí, yo las corrijo y las pongo en el... Y esa función de densidad que queda, ¿qué es? Una distribución exponencial con parámetro lambda. Es decir, en un proceso de Poisson con razón lambda, el tiempo que transcurre contando a partir del origen hasta que ocurre el primer evento sigue una distribución exponencial. Y eso se puede generalizar, que el tiempo que transcurre está demostrado en la lección 2 del tema 5. Vamos a llamar T sub i, i más 1 el tiempo que pasa entre la ocurrencia del iésimo evento y el siguiente. Y faltó la palabra evento. Bueno, se va a cumplir que el tiempo para que transcurra el primer evento, el tiempo entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, y así sucesivamente, se puede demostrar que son variables independientes exponenciales con parámetro lambda. El proceso de Poisson también tiene relación con la distribución gamma. Vamos a verlo aquí. T sub 0,2, si empiezo a observar las ocurrencias de eventos en un proceso de Poisson, el tiempo total hasta que ocurra el segundo evento será el tiempo que pasó hasta que ocurrió el primer evento, más el tiempo que pasó entre la ocurrencia del primero y el segundo. Pero esos dos tiempos son independientes y tienen una distribución exponencial con parámetro lambda. Y ahí está. Eso significa que el tiempo que transcurre hasta el segundo evento es una distribución gamma. Tiene una distribución gamma con R igual 2 y lambda. Ahí tienen el argumento probabilidad. Para que transcurran t unidades de tiempo o menos, para que ocurra el segundo evento, entonces 1 menos la probabilidad del complemento. Pero el evento de que pasen más de unidades de tiempo para que ocurra el segundo evento es la probabilidad de ¿qué? De que entre 0 y t chiquito ocurra un solo evento, porque hasta t habrán ocurrido menos de 2. Bueno,
simplemente sustituir allí en la pozón como valor de la variable 1. Luego derivamos y queda que una distribución gamma con parámetros R igual 2 y lambda. Y ahí está. Generalizado. El tiempo que transcurre hasta que han ocurrido R eventos en un proceso de Poisson seguirá una distribución gamma con parámetros R y también hay una relación con la distribución uniforme. Una vez más, NDT chiquita es un proceso de la colección de variables NDT chiquita, T mayor o igual que 0, es un proceso de Poisson con razón. Si desde 0 a T chiquita ocurre un solo evento, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo que transcurrió, se puede redactar de otra forma, cuál es la probabilidad de que ese evento haya ocurrido después del tiempo ese? Nosotros podemos poner aquí, lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de que, dado que en total ocurrieron un solo evento, la probabilidad de que ese evento haya ocurrido después de esa unidad de tiempo, contando a partir del origen. Ahí tienen la distribución. En la lección 2 del tema 5 está demostrado el resultado, que esa probabilidad condicional es 1 menos S entre T chiquita. Pero eso es, si ustedes regresan a la distribución uniforme, esa probabilidad sería lo mismo que considerar que la variable y tiene una distribución uniforme en 0t, la probabilidad de que y sea mayor que s va a ir desde s hasta t. La longitud de ese intervalo es t menos s entre t. Entonces la distribución condicional del tiempo de ocurrencia del primer evento, dado que hasta el tiempo t ha ocurrido un solo evento, es una distribución uniforme en 0. Y ese resultado se puede generalizar. Allí está más o menos explicado. Bueno, y ahora llegamos a los 3 minutos de descanso, ¿verdad? Para que no sea tan pesado. Bueno, vamos a la parte final del video. Un segundito, déjenme chequear el sonido, como que está muy alto. Bueno, vamos a ver. Compartir pantalla para volver a poner el material. La distribución normal, déjenme volver a chequear porque el volumen está demasiado alto. Déjenme chequear bien. Bueno. Una variable continua X, vamos a decir que tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado si su función de densidad es de este tipo. F de X chiquita igual a esta expresión que está aquí, donde el argumento, los posibles valores X pequeñas de la variable son todos los números reales y las cantidades mu y sigma tienen que ser positivas. Perdón, mu es un número real y sigma un número real positivo. La notación que utilizamos es los dos gráficos que están abajo. El primero es la función de densidad de una distribución normal con mu igual 8. Déjenme chequear que hay algo que no me suena bien. Un segundito.
Ok, el primer gráfico es la función de densidad de una variable con una distribución normal con mu igual 8 y sigma cuadrado igual 1,96. Allí lo ven, es una curva acampanada, simétrica respecto a un eje vertical que pasaría por x igual 8. A medida que x es cada vez más grande, la densidad tiende a 0, y a medida que x es cada vez más pequeño, también la densidad tiende a 0. Aquí tienen 8, con mu igual 8, pero sigma cuadrado es 2,25. ¿Cuál es la diferencia? Esta también es simétrica respecto a x igual 8, pero la curva ahora se contrajo. Ese concepto es importante. Esta distribución tiene mayor amplitud, mayor dispersión respecto al centro, que es x igual 8, que esta, la distribución está más concentrada respecto a 8. No se ve bien a primera vista, pero si uno se pone, lo detecta. La función de distribución acumulada de una normal es la integral de menos infinito a x de la función de densidad. Esa integral hay que resolverla por métodos numéricos y los resultados para obtener. Son matemáticamente complicados, hay muchos métodos, pero ya vamos a ver que eso no es ninguna limitación. La media de una distribución normal es mu, la varianza es sigma cuadrado y la desviación estándar es sigma. Bueno, si yo transformo la variable x así, le resto su media y la dividido por su desviación estándar, genero una nueva variable z. Llamo phi mayúscula, la letra griega phi, a la función de distribución acumulada de la nueva variable z grande. Hago las manipulaciones que ya conocemos, y el evento z grande menor o igual que z chiquita equivale a este evento. Integraría la densidad desde menos infinito a mu más sigma por z. Hacemos los cambios de variable x igual mu más sigma por z, y diferencial de x igual a sigma por diferencial de z, y nos queda eso. Pero fíjense eso que quedó aquí. Si ustedes comparan eso con la función de densidad general de una distribución normal, es como si hubiéramos tomado que mu vale 0 y que sigma cuadrado vale 1. ¿Okay? Eso se puede obtener derivando bajo el signo integral, pero aquí se ve. Este sería el caso particular en que mu vale 0 y sigma vale 1. Entonces, esa nueva variable transformada, z, que se obtiene con a x le resto su media mu y la divido por su desviación estándar, tiene una distribución normal también con media 0 y varianza 1. Y decimos que z tiene una distribución normal estándar y la terminología es z sigue una normal 0. Bueno, esa función está tabulada y están infinidad de libros y manuales. Ahí tienen el gráfico de la normal estándar, es lo mismo, simétrica respecto a 0, y los valores de la variable están concentrados entre algo más allá de menos 3 y algo más allá de más 3. Pongamos que entre menos 3,5 y más 3,5 está el 100% del área bajo la curva de densidad. Ejemplos de cálculo. Esto lo tienen que manejar fluidamente. Supongamos que x es normal con media 5 y varianza 0,36. Para calcular la probabilidad de que x tome valores entre 4,4, aquí debería decir menor o igual. Yo lo corrijo. Pero no importa, porque el punto exactamente igual, 5,6,
su probabilidad puntual es 0. ¿Qué hago entonces? Transformo la variable X en una normal estándar. Resto la media, que es 5, y divido por la desviación estándar. Si la varianza era 0,36, la desviación estándar es 0,6. Y a los extremos del intervalo también los estandarizo. Resto la media y divido por la desviación estándar. Es decir, todos los términos en esta desigualdad los resto de 5 y los divido por 0,6. Ya sabemos que X menos su media entre 0,6 es una variable Z normal 0,1. Y eso nos queda que es la probabilidad de que Z mayúscula esté entre menos 1 y 1. Ese valor será entonces la función de distribución acumulada normal estándar en el punto 1 menos la acumulada en el punto menos 1. Vamos a cualquier fuente donde estén tabuladas, en la tabla que yo le mandé está, y eso da 0,8413 menos 0,1587, que eso da 0,6826. Okay. La mayoría de esos libros redondean en el cuarto lugar decimal. Pero aquí les puse el gráfico. Este gráfico lo hice con el programa Minitab. El área en rojo es la probabilidad que Z esté entre menos 1 y 1. Fíjense que dice 0,6827. Lo que pasa es que Minitab redondea en el cuarto lugar decimal. De 0,68265. No hay ningún error. Depende del tipo de redondeo que se haga con el método de cálculo. Probabilidad de que X esté entre 3 y 6. Bueno, transformo ese intervalo o lo estandarizo, resto la media, divido por la desviación estándar y llegamos a lo mismo. Phi sería la acumulada en 1,67 menos la acumulada en menos 3,33, que están tabuladas. Lo que les dije hace rato, la acumulada en menos 3,33, el área bajo la curva, a la izquierda de la curva normal, de densidad normal estándar. A la izquierda de menos 3,33 es casi 0. Ahí está, en ese dibujito está el área entre menos 3,33 y 1,67 es 0,9521. Si quiero calcular la probabilidad de que X sea menor que 5,6, igualito será. Transformo la variable X en una normal estándar, eso me da phi de 1, que es 0,843. Siempre el área en rojo es la que nos interesa. X mayor que 6,2, bueno, es la probabilidad de que Z sea mayor que 2. Eso se puede calcular directo. Ya les voy a explicar cómo. 1 menos la acumulada en 2, 0,0228. Sería, ahí no está redondeado en Minitab, que es lo que yo les decía. Debe ser 0,2275. No hay ningún error. El programa Minitab redondea de otra forma que el método utilizado en las tablas que aparecen en los libros. Las probabilidades de Z mayor que es lo que llamamos colas derechas, y las probabilidades de Z menor que son probabilidades de cola izquierda. Bueno, la distribución normal tiene dos propiedades básicas. Si X y Y son normales e independientes, Z igual a X. No he debido llamarla Z, sino T, para no confundirla con una normal estándar. Debería escribir aquí, lo voy a acomodar en el texto, para no confundir la notación con la normal estándar. Esto debería llamarse T. Bueno, la suma de dos normales independientes es normal. La media es la suma de las medias y la varianza es la suma de las varianzas. Y la diferencia de dos normales independientes es la diferencia es normal, la media es la diferencia de las medias, pero la varianza sigue siendo la suma de las varianzas. ¿Por qué? Eso ya yo lo explico.
Eso se puede generalizar. Si las X y Y desde I igual 1 hasta N son independientes y normales, esta variable Y que está aquí, que es la combinación lineal de N variables normales independientes, suma de C sub I por X sub I, donde las C sub I son coeficientes reales. Bueno, se puede demostrar que esa variable tiene una distribución normal, donde la media es la suma de los coeficientes por las medias. Y la varianza es la suma de los cuadrados de los coeficientes por las varianzas. Cuando todas las constantes C sub I valen 1, perdón, este caso particular, ok. Cuando todas las constantes valen 1, queda este resultado. Y si todas las variables tuvieran la misma distribución normal, mu sigma cuadrado, nos quedaría eso, que Y, que es la suma de las X sub Y, es normal con n veces la media y n veces la variable. Por la propiedad reproductiva de la distribución normal, bueno, si X barra es el promedio de las variables X sub Y, su media será 1 entre n por n veces la media y queda por las propiedades del valor esperado. Por las propiedades de la varianza sería 1 entre n cuadrado por n veces la varianza. Y eso queda sigma cuadrado. Bueno, el último punto es el teorema del límite central. Esto nos permite, cuando no conocemos ni podemos confiar en cuál es la verdadera distribución de un conjunto de variables aleatorias, x1, x2, xn, independientes e idénticamente distribuidas con media mu y varianza sigma cuadrada. No son normales, solamente tienen la misma media y la misma varianza, la misma distribución de probabilidad. En la práctica, cuando se suman 30 o más variables x y independientes con la misma distribución, bueno, la suma de esas variables tiende a tener una distribución normal con parámetros n mu y n sigma cuadrado. Mientras que la variable estandarizada z, a y, que es la suma de las x sub y, le resto su media, que es n mu, y divido por la desviación estándar, que es raíz de n sigma cuadrado, bueno, eso converge a una normal 0,1. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, muy fácil. Es como si tuviéramos aquí una combinación lineal. Y multiplicado por una constante, que sería 1 entre raíz de n sigma cuadrado, menos raíz, menos mu, n mu entre raíz de n sigma cuadrado. Cuando aplican las propiedades del valor esperado y la varianza, como la y se está aproximando a una normal, z también se aproxima a una normal. Entonces, ya voy a subir este video al aula, debe estar en 1 hora. Hay unos errorcitos en el texto que los voy a corregir, se los aviso en el tablón. Más tarde les mando los mensajes del video. Aquí se los puse. El promedio, faltaba algo. Yo sabía que faltaba algo. Bueno, por el teorema central del límite se puede demostrar, la consecuencia es que si las X sub I son una muestra aleatoria de una población, el promedio de la muestra converge en una distribución normal. Importante ese resultado. Muy fácil de demostrar como una consecuencia del teorema del límite central. Sin embargo, esto no lo puedo dejar pasar por alto. Teóricamente, una variable X normal puede tomar como posibles valores todos los números reales. Pero en la práctica la distribución normal se utiliza como un modelo apropiado para variables que en la práctica no pueden tomar valores no negativos. Eso no es alegre. Para que eso sea correcto o apropiado, la probabilidad de que X sea menor que 0
debería ser pequeña. En otras palabras, la probabilidad de que z sea menor que menos mu sobre sigma debe ser pequeña. ¿Para qué eso? Que realmente es una aproximación, pero lo utilizamos alegremente en la práctica como si fuera estrictamente cierto. Si x no puede tomar valores negativos, pero utilizamos la normal, tiene que haber una condición, que es que la probabilidad de que x, que ese modelo le asigne probabilidad 0 o muy cercana a 0 a los valores negativos. Eso es equivalente a que z tome valores que menos mu entre sí. Bueno, si uno examina las tablas de la distribución normal, la probabilidad de que z, una normal estándar, tome valores a la izquierda de menos 3, tiende a 0. La condición entonces es que menos mu entre sigma sea menor que menos 3. Multiplicando por menos 1, eso se cambia el sentido de la desigualdad. Mu tiene que ser más de 3 veces sigma. Para que podamos utilizar para una variable x que toma valores no negativos, para que podamos utilizar como modelo probabilístico una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada. Bueno, ahora sí. En el aula publico todas las correcciones y el video.